En un tiempo en que habían alianzas y conflictos en las tierras fértiles y turbulentas del Antiguo Oriente, nació Jezabel, hija del rey Etbaal de Sidón, una gran ciudad fenicia renombrada por su comercio marítimo y adoración fervorosa a los antiguos dioses paganos. Criada en medio de la codicia por el poder, Jezabel fue educada no solo para ser una simple princesa, sino una defensora fervorosa de las creencias y tradiciones de su pueblo. Era una mujer de espíritu fuerte, cuya fe en los dioses fenicios, especialmente en Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, definía su esencia. El destino de Jezabel cambió de curso de manera crucial cuando su matrimonio con Acab, el rey de Israel, fue arreglado. Este matrimonio no era solo una alianza matrimonial, sino un acuerdo estratégico elaborado para unir dos naciones poderosas y garantizar la paz entre sus pueblos. Para Jezabel, sin embargo, esta unión tenía un significado mucho más profundo. Representaba una oportunidad divina para ampliar la influencia de Baal, introduciendo su adoración en las tierras de Israel, donde predominaba el culto monoteísta a Yahvé. Al llegar a Israel, Jezabel pronto se estableció como una figura de autoridad e influencia. Su presencia en el palacio no pasó desapercibida, y su determinación en promover el culto a Baal desafiaba las tradiciones establecidas. Con la presencia de Acab a su lado, ella comenzó a levantar altares para Baal y a organizar ceremonias que dejaban una marca espiritual en el paisaje de Israel, introduciendo los dioses fenicios. La influencia de Jezabel sobre Acab era notable. El rey, aunque inicialmente dudoso, terminó siendo convencido por la convicción de su esposa. Bajo su influencia, Acab consintió la construcción de un imponente templo dedicado a Baal en Samaria, la capital de Israel, y el culto al dios fenicio prosperó bajo el apoyo real. Jezabel también trajo consigo sacerdotes de Baal y Astarte, quienes ganaron gran poder e influencia en la corte israelita. Sin embargo, la determinación de Jezabel en promover sus dioses enfrentó una fuerte oposición de los profetas de Yahvé, quienes la veían como una amenaza a la pureza de su fe. La tensión entre los dos cultos aumentó, resultando en enfrentamientos que dejarían una marca en la historia de Israel. El matrimonio entre Jezabel y Acab representó no solo un símbolo de alianza política, sino también un catalizador para una de las épocas más tumultuosas en la historia espiritual de Israel. A través de Jezabel, la nación fue confrontada con desafíos que probaron su fe y determinación. Además de ser la esposa extranjera de Acab, Jezabel era una fervorosa adoradora de Baal, el dios fenicio de la lluvia y la fertilidad, y su presencia trajo una ola de cambio espiritual que sacudió a Israel hasta el núcleo. Con firmeza inquebrantable y una fe que desafiaba las tradiciones, emprendió la misión de transformar la espiritualidad de toda una nación. Su llegada representó un nuevo capítulo en la historia de Israel. El aire estaba impregnado con el aroma de inciensos exóticos y el murmullo de ceremonias desconocidas. Aunque Acab inicialmente resistió la influencia de su esposa, pronto se encontró envuelto en la red de su convicción. Jezabel, con una combinación de persuasión sutil y determinación inquebrantable, gradualmente moldeó la voluntad del rey, hasta que su voz ecoó la de ella, promoviendo la devoción a Baal con una pasión que impresionaba a todos. Con la influencia de Jezabel, Acab erigió un templo imponente para Baal en Samaria, el epicentro del reino de Israel. Esta acción no fue solo una manifestación de fe, sino una provocación audaz a la veneración tradicional de Yahvé, que había sido la base de la identidad israelita. El templo no era solo una estructura física, sino un símbolo del control de Jezabel sobre el rey y, consecuentemente, sobre todo el reino. La reina no se detuvo ahí. Trajo sacerdotes y profetas de Baal, asegurando la diseminación del culto al dios fenicio. Estos sacerdotes
asumieron roles prominentes, realizando ceremonias y sacrificios que evidenciaban la intensidad de su devoción. Gracias a Jezabel, Baal se convirtió en una fuerza dominante en Israel, desafiando a los profetas de Yahvé y representando una amenaza a la trayectoria histórica del pueblo. La promoción de la adoración a Baal por parte de Jezabel no fue sin consecuencias. Encendió una chispa de resistencia entre los fieles a Yahvé, quienes veían en ella la encarnación de la apostasía y la corrupción. Profetas como Elías se levantaron en oposición, marcando el inicio de un conflicto espiritual que definiría una era. Este enfrentamiento no era solo entre dos dioses, sino entre dos visiones del mundo, dos fe entrelazadas en la lucha por el corazón de Israel. La historia de Jezabel es una narrativa de pasión, poder y fe inquebrantable. Su influencia sobre Acab y su promoción de la adoración a Baal alteraron irrevocablemente el curso de la historia israelita, dejando una marca indeleble en la memoria de una nación. La reina fenicia, con su fuerza de voluntad y su devoción fervorosa, se convirtió en una figura emblemática, un recordatorio eterno del poder transformador de la fe y la influencia. A medida que el culto a Baal se arraigaba en Israel bajo la influencia indomable de Jezabel, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre los seguidores de Yahvé. La reina, con su determinación férrea y su devoción inquebrantable a Baal, no veía lugar en su reino para aquellos que se oponían a su visión religiosa. Así, inició una persecución implacable contra los profetas de Yahvé, determinada a erradicar cualquier vestigio de resistencia a su régimen espiritual. Con el poder real a su lado, Jezabel lanzó una campaña de terror contra los profetas de Yahvé, utilizando tanto la fuerza como la astucia para cazarlos. Muchos fueron forzados a esconderse en cuevas y lugares desolados, huyendo de la ira de la reina, que parecía no conocer límites, en su búsqueda por supremacía religiosa. El sonido de sus pasos resonaba por las colinas de Israel como un presagio de muerte para aquellos que permanecían leales al Dios de sus antepasados. En medio de esta oscuridad, la figura de Elías emergió como un faro de esperanza. El profeta de Yahvé, conocido por su coraje y fe inquebrantable, desafió abiertamente la autoridad de Jezabel, condenando la adoración a Baal y prediciendo un castigo divino para el reino por sus transgresiones. La rivalidad entre Elías y Jezabel rápidamente se convirtió en el epicentro del conflicto espiritual que dividía a Israel, una lucha no solo por el poder terrenal, sino por el alma de una nación. El enfrentamiento culminó en el Monte Carmelo, donde Elías propuso un desafío a los profetas de Baal, una prueba para determinar de una vez por todas cuál Dios era verdadero, Yahvé o Baal. Ante una multitud reunida, los profetas de Baal clamaron por horas a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera su sacrificio, pero no hubo respuesta. Entonces Elías construyó un altar a Yahvé, e incluso después de derramar agua sobre el sacrificio para demostrar la magnitud del desafío, el fuego del cielo descendió a petición de Elías, consumiendo el sacrificio y probando la supremacía de Yahvé. La derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo marcó un punto de inflexión. Jezabel, sin embargo, intensificó su furia contra Elías y los seguidores de Yahvé, prometiendo venganza contra el profeta que había desafiado su autoridad y avergonzado a sus dioses. La tensión entre la reina y el profeta de Yahvé simbolizaba la lucha continua entre las fuerzas de la fe y del poder, una batalla que seguiría definiendo el destino de Israel. En los años siguientes, la persecución de Jezabel a los profetas de Yahvé, aunque brutal e implacable, no logró extinguir la llama de la fe monoteísta que ardía en el corazón del pueblo de Israel. Por el contrario, sus acciones solo fortalecieron la determinación de los fieles, que continuaron resistiendo y manteniendo viva la creencia en su Dios,
desafiando la opresión con la fuerza de su fe y el coraje de sus corazones. La historia de Jezabel y su persecución a los seguidores de Yahvé es un testimonio poderoso de la lucha eterna entre la luz y las tinieblas, la fe y la desesperación, una lucha que sigue resonando a través de los siglos. Tras el desafío audaz propuesto por Elías en el Monte Carmelo, la atmósfera en Israel estaba electrificada con tensión y expectativa. El profeta de Yahvé, solo contra 450 profetas de Baal, estaba a punto de demostrar no solo la impotencia de los dioses ídolos frente al Dios de Israel, sino también reivindicar la fe de un pueblo desviado por el celo de Jezabel. Ese día, bajo el cielo azul que se extendía sobre el Monte Carmelo, un silencio asombrado abrazó a la multitud que se había reunido para presenciar el enfrentamiento. Los profetas de Baal clamaron, bailaron y se mutilaron en súplicas fervorosas por una manifestación de su Dios. Pero no hubo respuesta, solo el eco vacío de sus oraciones contra las piedras secas. Entonces fue el turno de Elías. Con una calma que desafiaba la tensión del momento, reconstruyó el altar de Yahvé, utilizando 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, en un gesto de fe inquebrantable. Ordenó que el agua fuera derramada sobre el altar 1, 2, 3 veces, hasta que la zanja alrededor se desbordara, haciendo que el milagro que seguiría fuera indiscutible. Elías oró. No hubo danzas ni gritos, solo palabras simples, pero cargadas de fe y poder. Y entonces el fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, la madera, las piedras, el agua, dejando solo cenizas y el aroma de una fe renovada. La multitud, testigo del poder indiscutible de Yahvé, se postró en adoración, proclamando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Este momento de triunfo, sin embargo, no marcó el fin del conflicto entre Elías y Jezabel. La reina, al recibir la noticia de la humillante derrota de sus profetas, se inflamó en ira y prometió la muerte de Elías, lanzando al profeta en un viaje de fuga e introspección. Solo, temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde, bajo la sombra de un enebro, deseó la muerte. Pero Yahvé no había terminado con Elías. En un momento de vulnerabilidad, el profeta encontró no solo sustento divino, sino también una manifestación de Dios, no en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la quietud de una brisa suave. En ese encuentro íntimo, Elías recibió la renovación de su misión y el mandato de ungir reyes y profetas, que continuarían la lucha contra la idolatría promovida por Jezabel. La historia de Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal permanece como un testimonio poderoso de la fe que desafía imperios y de un Dios que interviene en la historia, no solo con demostraciones de poder, sino también en la suavidad de una voz tranquila y suave. Este episodio, grabado en las páginas de la historia bíblica, resuena a través de los siglos, recordando a todos de la presencia constante y la soberanía inquebrantable de Yahvé, incluso frente a las adversidades más formidables. En la secuencia de los eventos que sacudieron los cimientos de Israel, una nueva prueba se aproximaba, una que pondría a prueba la fe y la resiliencia del pueblo de una manera nunca antes vista. Antes del dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías, movido por la palabra de Yahvé, había pronunciado una profecía que anunciaba una sequía devastadora sobre la tierra de Israel. Esta no sería una mera anomalía climática, sino una señal, un castigo directo por las prácticas idólatras que se habían arraigado bajo la influencia de Jezabel y Acab. La tierra, que una vez fue fértil y abundante bajo las bendiciones de Yahvé, comenzó a marchitarse. Ríos y arroyos se secaron, las cosechas fallaron, y una tierra otrora verde se transformó en un desierto estéril. El cielo que Acab y Jezabel intentaron apaciguar con sacrificios a Baal permaneció impíamente claro, sin una señal de las lluvias que Baal supuestamente controlaba.
Esta calamidad sirvió como un espejo de las elecciones espirituales del pueblo. La adoración a falsos dioses había llevado a una esterilidad espiritual y física. La sequía no solo asoló la tierra, sino también el corazón del pueblo de Israel, trayendo hambre, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, incluso en este momento de angustia, el propósito divino trabajaba. Trazando una lesión profunda en el tejido de la nación, Yahvé, a través de la adversidad, estaba llamando a su pueblo de vuelta a él, mostrando que ningún dios extranjero podría proveer o proteger como él. Jezabel, frente a esta calamidad, permaneció inquebrantable en su devoción a Baal, rehusándose a reconocer la soberanía de Yahvé. La reacción de Jezabel ante la sequía no fue de contrición o búsqueda de Yahvé, sino una intensificación de su persecución a los profetas del Dios de Israel, a quienes responsabilizaba por la calamidad que había golpeado la tierra. En su concepción, la solución a la crisis no residía en la reconciliación con Yahvé, sino en la erradicación completa de su influencia. Por otro lado, Elías permaneció como una luz de fe, esperando el momento en que recibiría nuevamente la palabra de Yahvé para actuar. Ese momento llegó después de 3 largos años, cuando Yahvé lo envió de vuelta a Acab con un mensaje. La sequía terminaría, pero solo después de que Israel se volviera nuevamente hacia Yahvé, abandonando a Baal y los falsos profetas, que Jezabel había introducido en el corazón de la nación. El episodio de la sequía anunciada por Elías y el subsiguiente enfrentamiento en el Monte Carmelo representan un punto crucial en la historia de Israel. Estos eventos no solo demostraron el poder y la fidelidad de Yahvé, sino también expusieron la futilidad y el peligro de la idolatría. A través de la sequía y el hambre, de la adversidad y el desafío, el pueblo de Israel fue recordado de que solo Yahvé es digno de adoración, un Dios que, incluso en medio del juicio, ofrece caminos de retorno y renovación para aquellos que se desvían. En el desarrollo de los eventos que marcaron la historia de Israel, la ambición de Jezabel se reveló en un episodio oscuro y revelador. Después de la ruptura de la sequía y el retorno de Elías, el rey Acab puso sus ojos sobre la viña de Nabot, un hombre de Jezreel, cuyas tierras eran adyacentes al palacio real. Acab, deseando transformar la viña en un jardín de hortalizas, ofreció a Nabot un precio justo o una viña mejor a cambio. Sin embargo, Nabot, apegado a la herencia de sus antepasados y obedeciendo a la ley que prohibía la venta de propiedades familiares de manera permanente, rechazó de manera definitiva la oferta del rey. Frustrado y melancólico por la negativa de Nabot, Acab regresó a su palacio, donde Jezabel, observando la tristeza de su esposo, decidió tomar las riendas de la situación, con una determinación fría y calculadora. Ella urdió un plan nefasto que no solo demostraba su ambición sin límites, sino también su disposición a usar el poder real de manera implacable e injusta. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel, instruyéndoles a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en prominencia entre el pueblo. Bajo la acusación falsa de blasfemia contra Dios y el rey, presentada por 2 hombres de dudoso carácter que Jezabel había sobornado, Nabot fue condenado a muerte por lapidación. Con Nabot fuera del camino, la viña que Acab tanto deseaba cayó en manos del rey, un regalo macabro orquestado por la implacable reina. La injusticia cometida contra Nabot no pasó desapercibida ante los ojos de Yahvé. Elías, el profeta cuya vida había sido marcada por enfrentamientos con la reina idólatra, fue nuevamente llamado a la acción por Dios. Encontrando a Acab en la viña de Nabot, ahora manchada por la inocencia derramada, Elías profirió una condenación divina contra él y Jezabel. La sentencia era terrible. Así como Nabot había sido arrancado violentamente de su tierra, Acab y su descendencia enfrentarían un destino similar, y Jezabel tendría un fin particularmente brutal
con su cuerpo siendo devorado por perros. El asesinato de Nabot y la subsiguiente condenación profética revelan la profundidad de la corrupción moral y espiritual que se había arraigado en el corazón del reino bajo el reinado de Acab y la influencia de Jezabel. La desmedida ambición de Jezabel, dispuesta a violar los más sagrados principios de justicia y humanidad para satisfacer los deseos terrenales, sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la codicia y el abuso de poder. En este oscuro capítulo de la historia de Israel, la memoria de Nabot permanece como un testimonio de la integridad y la fe inquebrantable frente a la opresión, mientras que el destino de Acab y Jezabel sirve como una advertencia solemne de que la justicia divina, aunque pueda tardar, nunca falla en alcanzar a aquellos que actúan con maldad y desprecio por las leyes de Dios y de los hombres. Tras la humillante derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo y el siniestro asesinato de Nabot, el reinado de Acab y la influencia de Jezabel sobre Israel entraron en un periodo de declive inexorable. La demostración del poder de Yahvé y la subsiguiente condenación profética contra la par y Ariel no solo sacudieron los cimientos de su gobierno, sino que también marcaron el inicio de una creciente resistencia contra su autoridad y prácticas idólatras. La victoria de Elías en el Monte Carmelo, seguida por la lluvia que puso fin a la larga sequía, revitalizó la fe del pueblo en Yahvé. Este renacimiento espiritual, sin embargo, colocó a Acab y Jezabel en una posición cada vez más precaria. La manifestación divina desafió directamente la autoridad de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, que Jezabel había intentado promover como la principal deidad de Israel. El pueblo, testigo de los actos milagrosos de Yahvé, comenzó a cuestionar no solo la validez de la adoración a Baal, sino también la legitimidad del reinado de Acab, que había permitido e incluso fomentado tales prácticas. El asesinato de Nabot, un acto de injusticia flagrante orquestado por Jezabel, solo exacerbó la situación. La revelación de este crimen y la condenación divina que siguió expusieron la corrupción moral y la depravación de la pareja real a los ojos de todos. La población, ya inquieta bajo el peso de la sequía y el hambre, vio en este acto una confirmación de su perversidad y una señal de que su gobierno estaba irremediablemente marcado por la desgracia y la maldición divina. La condenación profética de Elías contra Acab y Jezabel no fue solo una predicción de su caída, sino también una declaración de que la justicia divina prevalecería. Acab, confrontado con la inevitabilidad de su destino, mostró signos de arrepentimiento, humillándose ante Yahvé. Este cambio de corazón, aunque momentáneo, retrasó la ejecución de la sentencia divina sobre su casa, pero no pudo desviar el curso de la historia ya en movimiento. La influencia de Jezabel sobre Israel continuó desmoronándose a medida que la oposición a su agenda idólatra crecía. Su poder, una vez indiscutible, ahora enfrentaba desafíos no solo de los profetas de Yahvé, sino también desde dentro de la propia estructura de poder israelita. Las alianzas políticas que se habían forjado bajo la promesa de prosperidad y estabilidad comenzaron a desmoronarse a medida que la verdadera extensión de la crisis espiritual y moral que su reinado había infligido al reino se hacía cada vez más evidente. El declive del poder de Acab y Jezabel no fue solo el resultado de sus acciones individuales, sino también un testimonio del conflicto eterno entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdadera devoción y la idolatría. La historia de su reinado, marcada por momentos de tiranía y desafío divino, sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de la arrogancia y la impiedad, y de la promesa de que al final la justicia de Yahvé prevalecerá, restaurando el orden y la fe entre su pueblo. A medida que el poder de Acab y Jezabel declinaba, el destino final de la reina fenicia comenzaba a dibujarse con contornos sombríos e inevitables.
La profecía de Elías, entregada con la autoridad divina de Yahvé, no dejaba dudas sobre el fin que esperaba Jezabel por sus iniquidades y por el derramamiento de sangre inocente que había manchado sus manos. Elías, el profeta que se había convertido en el heraldo de la justicia de Yahvé, confrontó a Acab en el episodio de la viña de Nabot, declarando no solo el juicio inminente sobre el rey, sino también sobre Jezabel. La profecía era terrible en su precisión. Jezabel encontraría su fin en las murallas de Jezreel, y su cuerpo sería dejado para ser devorado por los perros, sin que nadie la sepultara. Esta profecía no era solo un castigo por la muerte de Nabot, sino también por el conjunto de sus acciones que habían desviado a Israel de Yahvé, promoviendo la adoración a dioses extraños y esparciendo la corrupción y la atracción a través del reino. La noticia de la profecía se esparció como un viento frío entre los cortesanos y el pueblo, trayendo una mezcla de temor y expectativa. La caída de Jezabel, una vez impensable, ahora parecía una conclusión inevitable. Su influencia, que había sido tan formidable, comenzaba a desvanecerse ante la promesa de la justicia divina. Incluso entre aquellos que se habían doblegado a sus exigencias, comenzaba a surgir una nueva conciencia, un reconocimiento del poder supremo de Yahvé y de la futilidad de la resistencia contra su voluntad. La ascensión de Jehú al poder no fue un mero accidente político, sino una pieza orquestada en la intrincada tapicería del destino divino. Ungido por uno de los discípulos de los profetas, amado de Elías, Jehú no era solo un guerrero o un comandante, era el instrumento de la justicia de Yahvé, designado para erradicar la idolatría de Israel y purificar la tierra de la idolatría que Jezabel había promovido tan diligentemente. La ejecución de la sentencia divina comenzó con una revuelta fulminante. Jehú, montado en su carro, avanzó hacia Jezreel con una determinación feroz. La noticia de su aproximación llegó como un trueno a los oídos de Joram, rey de Israel, y de Ocosías, rey de Judá, que se encontraban en Israel. Ambos partieron para confrontar a Jehú, pero solo encontraron su destino en las puntas de sus flechas, cumpliendo así la primera parte de la profecía de Elías sobre la extinción de la descendencia de Acab. Luego vino el momento del enfrentamiento final con Jezabel. La reina, incluso ante la caída inminente, mantuvo su compostura y desafió a Jehú desde la ventana del palacio. Su maquillaje y adornos, lejos de ser un signo de vanidad, eran la armadura de una reina enfrentando su fin con la dignidad de su estatura real. Sin embargo, la respuesta de Jehú fue rápida y sin misericordia. Ordenó a los eunucos al lado de Jezabel que la lanzaran por la ventana. Su cuerpo entonces fue pisoteado por los caballos y su carne devorada por los perros, cumpliendo así la profecía de Elías y trayendo un fin brutal a la vida de la mujer que había desafiado a Dios y su justicia. Con la caída de Jezabel, la era de la idolatría que ella había incitado llegó a un fin sangriento. El reinado de Acab y Jezabel, marcado por la corrupción y la apostasía, se convirtió en una advertencia solemne para las generaciones futuras, un recordatorio de las terribles consecuencias de la rebelión contra Yahvé y de la adoración de ídolos. Pero incluso en medio de la oscuridad y el juicio, había una promesa de esperanza. El trágico final de Jezabel no fue solo un acto de justicia, sino también una señal de la inquebrantable fidelidad de Yahvé hacia su pueblo. La caída de Jezabel marcó el inicio de una nueva era para Israel, una era de renovación espiritual y restauración bajo el gobierno de líderes comprometidos con la verdadera adoración y la justicia divina. Así, mientras la historia de Jezabel permanece como una advertencia sombría de los peligros, de la idolatría y la arrogancia humana, también sirve como un poderoso recordatorio de la fidelidad y la misericordia de Yahvé, quien incluso en medio del juicio ofrece caminos de retorno y renovación para aquellos que se desvían.
Mis hermanos, hemos llegado al final de otro viaje por las historias bíblicas. Si este video fue esclarecedor o te tocó de alguna manera, te pido que dejes un like aquí en el video y te suscribas a nuestro canal para que pueda avisarte tan pronto como salga un nuevo video. Hasta entonces, puedes ver este otro video que está apareciendo en tu pantalla. En él te cuento una historia bíblica aterradora de Jueces 19 que te dejará en shock. Hice este video especialmente para ti. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.